El gnosticismo antiguo hablaba de un elemento trascendental y divino dentro de la humanidad. Lo llamaban semilla, chispa y espíritu. Lo comparaban con la levadura mezclada con la masa. Podría llamarse el verdadero ser o el ser divino. Es el ser no creado por el hombre, es decir, proveniente directamente de lo divino como un regalo. Al mismo tiempo, se ha convertido en parte de la naturaleza humana en la esencia humana. En algunos sistemas, solo unas pocas personas tienen el ser divino activado, en otros casos, mediante un ritual especial. En otros sistemas, todos poseen esta chispa, pero debe avivarse hasta convertirse en llama. Durante mucho tiempo, los estudiosos identificaron este ser divino como un elemento clave de la espiritualidad gnóstica. En este video de dos partes, quiero hablar sobre el ser divino en textos y figuras gnósticas clave. Pero antes de eso, quiero presentar el trasfondo histórico de esta idea en las tradiciones y la literatura antiguas. Soy el doctor David Litua y en este canal exploramos temas del mundo grecorromano, el cristianismo primitivo y los estudios gnósticos. Me alegra ofrecer contenido gratuito. Para hacerlo, dependo de su apoyo. Así que, por favor, consideren apoyarme en Patreon, hacer una donación única o inscribirse en alguno de mis cursos, como Introducción a Marción, la hermética y refechando los evangelios. Eventualmente, todos estarán disponibles en una sola suscripción llamada la Academia Gnosis. Y ser parte de esta academia especial incluye una reunión mensual conmigo, así que únanse y preséntense personalmente. Quiero conocerlos. La idea de una chispa divina puede rastrearse hasta relatos muy antiguos. En la epopeya mesopotámica conocida como Atrahasis, aprendemos que la humanidad surge como un sustituto de una clase de dioses que anteriormente trabajaban en la tierra. Esta clase baja de dioses, llamada Agigi, es obligada a construir templos y excavar canales. Fastidiados, los Agigi hacen huelga y asaltan el palacio de Enlil, el dios supremo. Para resolverlo, los dioses crean a la humanidad. Se elige a un dios, cuyo nombre varía, para ser sacrificado. Su carne y sangre se mezclan con el barro que se convertirá en la humanidad. Los Agigi escupen al barro, ofreciendo un segundo sustrato de sustancia divina. De esta mezcla de sangre, barro y saliva se forma la humanidad. De esta manera, el espíritu o fantasma del dios asesinado, llamado Akietemu, se convierte en parte de la humanidad. Los humanos poseen la capacidad divina de tramar, llamada Temu. Sea lo que sea lo divino en la humanidad, es algo que afecta o informa su modo de conocer, un modo de conocer que hace a los humanos distintivos. Medio milenio después, en el Enuma Elis, los dioses deciden crear a los seres humanos a partir de la sangre del dios Kingu. Kingu había liderado las fuerzas de Tiamat y, como dios principal, había gobernado a los dioses aliados con ella, pero perdió la batalla contra Marduk. Así que los vencedores, liderados por Marduk, lo culpan de haber iniciado la guerra y lo sacrifican como forma de compensación. De su sangre, los dioses Ea y Marduk crean a los pueblos de cabeza negra, es decir, a los seres humanos. El antiguo relato de Babilonia por Beroso cuenta cómo Bel, es decir, Marduk, se cortó su propia cabeza y los otros dioses mezclaron la sangre que brotó de su cuello con la tierra para formar a los seres humanos. Por ello, dice Beroso, los humanos son racionales y poseen sabiduría divina. Frónimos Teos. Las variantes de este mito son perfectamente naturales y no deberían causar sorpresa alguna. Si tuviéramos que resumir la historia básica, se vería más o menos así. A. Los humanos son una combinación de arcilla y esencia divina. Esa esencia divina podría ser sangre, aliento, saliva o una combinación de estos. Y B, de esta esencia divina, la arcilla humana recibe un tipo especial de inteligencia y al parecer, esta cualidad o inteligencia especial se transmite de generación en generación. El punto clave es que la sustancia divina es esencial para crear la sustancia humana.
Vemos historias similares en la cultura del antiguo Egipto. En la teología menfita, Atun-Ra o Ra usa el sudor de su cuerpo para crear a otras deidades. Y se dice que la humanidad surgió de las lágrimas de alegría que derramó el Creador cuando se reunió con sus hijos. Otra tradición cuenta que el dios carnero Hnum creó a la humanidad a partir de arcilla del río. Hnum moldeaba a las personas en su torno de alfarero y les insuflaba vida. También creó un Ka, que es una fuerza vital, en forma de un doble para cada persona. En el mito judío, Yahvé sopla un aliento de vida en las narices del ser humano que formó del barro. Los humanos son esencialmente barro animado por el aliento divino. No se dice que ningún otro animal reciba este aliento divino, y este aliento debe tener algo que ver con la inteligencia humana, ya que Adán es capaz de nombrar a todos los animales. Volvamos al mundo griego. En su famoso libro, Los griegos y lo irracional, Iardatz buscó los orígenes de lo que él llamó, entre comillas, el yo oculto entre los griegos, que equiparaba con el yo divino. Él creía que los griegos de los periodos arcaico y clásico habían entrado en contacto con chamanes del norte de Grecia en la antigua Escitia. Estos chamanes podían salir de sus cuerpos durante trances y aumentar sus poderes al recibir los espíritus de otros seres que habían muerto hace mucho tiempo. Fue esta comprensión que el verdadero yo es separable del cuerpo, adoptada por sacerdotes órficos en Grecia continental y filósofos pitagóricos en Italia y Sicilia. En el pensamiento griego, que el yo no se vea afectado por la muerte corporal señala su naturaleza divina. La idea de un yo inmortal llevó a la teoría de la transmigración, que solo se aplicaba a los grandes como Pitágoras, y luego se usó para explicar las injusticias de este mundo y se aplicó a todos. Trascendentalmente, el yo divino fue finalmente equiparado con el alma, o psique. En algunos círculos académicos, la narrativa principal para explicar el yo divino en el pensamiento órfico es el mito de Sagreo. Este mito es la escena final de una teogonía órfica, contada de diversas maneras, como, por supuesto, ocurre con todos los mitos. Podemos retomar la historia con Zeus, quien, según se dice, se tragó al antiguo dios primogénito, más tarde llamado Fanés. Esto permitió a Zeus engendrar a otros dioses de nuevo. Así, engendra a Perséfone, reina del inframundo, con Deméter, y luego mantiene relaciones con la propia Perséfone para producir al último y futuro rey, Dionisio. Siempre descontenta, la esposa de Zeus, Hera, incita a los titanes, dioses primordiales y bárbaros de una época anterior, quienes atacan al niño Dionisio, lo despedazan y lo devoran crudo. Enfurecido, Zeus lanza su rayo, reduciendo instantáneamente a los titanes a humo. De su vapor ennegrecido nació la raza humana. La naturaleza humana está marcada no solo por la rebelión y la barbarie de los dioses titanes, sino también por su horrible culpa por el antiguo deicidio. Sin embargo, mezclados con este vapor turbio, como chispas brillantes, estaban los restos del divino Dionisio. Estos restos entonces constituyeron la naturaleza humana como motas de oro en el lodo. Son estos fragmentos incrustados de dioses los que la hacen divina. El propósito del ritual órfico es informar, o más bien, recordar al iniciado su verdadera naturaleza y darle los medios y el poder para regresar al estado puramente divino de Dionisio. Aunque la historia de los titanes despedazando a Dionisio es antigua, posiblemente tan antigua como el siglo V. Para la era actual, la final, los humanos están hechos de fragmentos de Dionisio. Esta parte ha sido debatida mucho tiempo. Encontramos este último elemento en el siglo VI d.C. en el comentarista neoplatónico Olimpiodoro. Aunque algunos estudiosos insinúan que Olimpiodoro enseña sobre un alma divina, él deja claro que son los cuerpos humanos los que son Dionisio. Él habla de nuestros cuerpos dionisíacos argumentando contra el suicidio, en resumen, no matar nuestros cuerpos porque son parte de Dionisio. Este nuevo elemento de la historia lleva todas las señales distintivas de la peculiar interpretación de Olimpiodoro. Una interpretación que respalda su propia postura. Estos añadidos al mito son comunes y aceptables cuando no existe una versión canónica. Del mito órfico, pasamos a Pitágoras. Según Porfirio de Tiro, Pitágoras filosofó la filosofía cuyo propósito es liberar y rescatar nuestro nos descendido y separado, nuestra conciencia superior, de cadenas y ataduras. En un dicho similar, el coraje se define como el rescate del nus, que ha sido sujetado desde la infancia, atado, por múltiples encarcelamientos. Durante su tiempo en la tierra, Pitágoras reavivó y preservó aquello que es divino.
genas o purito tion que anasosi en el alma, y prohibió dar a luz en un templo porque no es religiosamente correcto allí atar lo divino del alma al cuerpo. Y se convirtió en un dicho pitagórico que uno no debe separar al Dios que hay dentro de sí mismo, medionison span haftisteon. Finalmente, para muchos pitagóricos era costumbre separarse del cuerpo, como liberarse de cadenas. Tales tradiciones justificarían la idea de que Pitágoras es representante clave y temprano de la tradición de la chispa divina. Sin embargo, estos testimonios vienen únicamente de dos filósofos neoplatónicos que escribieron en la antigüedad tardía, Porfirio y Jámbrico. Ellos nos proporcionan dos de los tres relatos biográficos completos que sobreviven sobre Pitágoras, en los cuales Pitágoras aparece muy parecido a un supersabio neoplatónico. Pero hay indicios de estas tradiciones en fuentes anteriores, como Platón, Velio el Epicurio y en Sobre la naturaleza de los dioses de Cicerón. Dice que Pitágoras creía en un alma extendida y fluyendo por el universo, de donde nuestras almas provienen. Alejandro Polistor, contemporáneo de César Augusto, de quien tenemos información de segunda mano gracias a Diógenes Laercio, da una explicación más física de la divinidad del alma. Él tuvo acceso a ciertos registros pitagóricos que datan del siglo II antes de la era común. Estos registros llaman al alma un fragmento del éter, el após meteros. Como este es inmortal, el alma es inmortal. El éter inmortal se mueve constantemente, puro, saludable. Lo contenido en él es inmortal y divino. El alma tiene parentesco con los dioses a través de su calor nativo, y la facultad de pensar, aquí llamada tofrónima, se identifica como la parte inmortal de nuestra alma. Diógenes de Apolonia vivió un poco antes que Platón. Él afirmaba que el aire posee poder intelectual y que como fuerza cósmica dirige y controla a todos los seres, siendo identificado explícitamente con Dios. El alma es aire caliente, modulado de manera diferente en distintos animales e incluso entre diferentes personas. El aire es el poder del pensamiento, o noesis, en los humanos. Tal vez este aire sea lo que Diógenes llamaba un cuerpo eterno e inmortal que conoce muchas cosas. Si el aire es inmortal, tal vez Diógenes considerara al alma como inmortal. Según Teofrasto, Diógenes creía que el aire dentro de los seres humanos es una pequeña porción de Dios, amicron merion teu. En su mito de la creación, Platón representó a la mente divina como una semilla inmortal sembrada dentro de los seres humanos por el Creador. Esta alma inmortal es la parte más divina del ser humano y también la más íntima. El alma en sí misma es un tipo de Dios, el alma superior, lo que Platón llama la forma más soberana del alma y llama un daimon o divinidad, que vive como un rumi o sunikon dentro de nosotros. Casi medio milenio después, el platonista Plutarco llamó a nuestro nous, nuestra conciencia superior, algo divino. Y citó con aprobación a Menandro, diciendo que nuestro nous es el Dios. Pero la máxima de Menandro era en sí misma un reciclaje de algo dicho por Eurípides, que la mente en cada uno de nosotros es un Dios. Plutarco escribió un libro llamado El Daimon o la divinidad de Sócrates. Y en este libro escuchamos la historia de Timarco, quien, enterrado en la cueva sagrada de Trofonio en Grecia, habló con su propia mente divina. Esta le dijo que parte de su mente no es arrastrada por las preocupaciones del alma, sino que flota como una boya justo encima de su cabeza. El yo superior es una divinidad, o daimon, que se libera al morir y se eleva por encima de la luna. Aristóteles también enseñó sobre la divinidad del nous, o nuestra mente superior. En su Protréptico, escribió que el nous es el Dios en nosotros y regularmente definía el nous como la esencia humana. En la Ética Eudemia, pregunta, ¿cuál es el punto de partida del movimiento en el alma? La respuesta es clara. Así como en el universo, en el alma, Dios mueve todo. Porque lo divino en nosotros causa nuestros movimientos. Y el punto de partida de la razón no es la razón, sino algo superior a la razón. ¿Qué es superior al conocimiento e intelecto si no es Dios? Zenón de Sitio fue el líder de la escuela estoica y enseñaba que los seres humanos tienen en sí mismos, por así decirlo, un Dios. Siguiendo a Platón, Crisipo llamó a este Dios interno un daimon o divinidad. Y este pensamiento fue desarrollado por un estoico posterior, Posidonio, quien escribió que
La causa de nuestras emociones, de la discordia y de nuestra vida infeliz es el hecho de que no seguimos a nuestro propio daimon interior, que es afín y tiene una naturaleza similar al Dios que gobierna el universo. El daimon interior de Posidonio, al que debemos seguir, es la inteligencia moral. Es el aspecto racional y gobernante de nuestras mentes. Y según la filosofía natural estoica, este aspecto daimónico de nuestra mente es una concentración del principio racional activo y creativo que dirige al universo, el cual es físicamente inmanente en todo él. De manera similar, Cicerón escribió en su sueño de Escipión, cito: Asegúrate de que no eres tú quien es mortal, sino solo tu cuerpo. Porque aquel a quien revela tu forma exterior no eres tú mismo. La mente es el verdadero ser, no esa figura física que puede señalarse con el dedo. Sábete entonces que eres un Dios, de un teigitur esquito ese. Si un Dios es aquel que vive y siente, recuerda, prevé, rige, gobierna y mueve el cuerpo sobre el cual está establecido, así como el Dios supremo sobre nosotros gobierna el universo. Fin de cita. En sus disputas tusculanas, Cicerón dejó claro que, según Aristóteles, es la mente, extraída de la quinta esencia, la que reflexiona y prevé, aprende y enseña, hace descubrimientos y recuerda. Por lo tanto, nuestro nous, usando aquí la palabra latina animus, es divino. Y se dice que este es el significado del aforismo délfico: conoce tu nous, pues quien se conoce a sí mismo se dará cuenta en primer lugar de que posee un elemento divino en su interior y pensará en esta naturaleza interna como una especie de imagen consagrada de Dios. En otras palabras, la mente debe conocerse a sí misma y sentir su unión con la mente divina, de la cual se colma una alegría insaciable. Hablando como poeta, pero quizá también como filósofo, Ovidio cantó que hay un Dios en nosotros, es Deus in nobis, y que cuando Él se agita, nos llenamos de calor. Y este impulso contiene las semillas de una mente santificada. Lucilio, un poeta de la época de Tiberio, escribió que solo en los seres humanos Dios ha venido, habita y se busca a sí mismo en la búsqueda que la humanidad hace de él. ¿Puede uno dudar, pregunta, que Dios habita en nuestros corazones y que nuestras almas regresan al cielo de donde vinieron? Séneca, un estoico en la época de Nerón, escribió a su tal vez ficticio amigo Lucilio que la mente recta, o animus rectus, no es sino un Dios habitando un cuerpo humano. Adeum in corpora humana. Tener un Dios dentro permite ascender al cielo. Y en una carta posterior, pregunta, ¿te sorprende que un ser humano vaya hacia los dioses? Dios viene hacia los seres humanos. O, más precisamente, Él viene dentro de los seres humanos. La semina diuina se dispersan en los cuerpos humanos. Es un buen agricultor quien las recibe, y ellas brotan semejantes a su origen y se elevan igual que aquellos de quienes surgieron. Pero el pasaje más famoso que describe al Dios interno, según Séneca, aparece en la Epístola 41. Cito: estás haciendo lo mejor y más salvífico para ti mismo si, como escribes, persistes en alcanzar una mente recta. Es tonto pedirlo, cuando puedes adquirirlo por ti mismo. No alces tus manos al cielo, ni supliques al guardián del templo que nos deje acercarnos al oído de la estatua, como si así fueras a ser mejor escuchado. No. Dios está cerca de ti, contigo, en ti. Me refiero a esto, Lucilio: un espíritu sagrado habita en nosotros, el observador y guardián de nuestras malas y buenas acciones. En el siglo siguiente, el estoico Epicteto dice que Zeus ha otorgado a cada persona una divinidad o daimon como guardián, y ha confiado su protección a este custodio. Recuerda no decir nunca que estás solo, porque no lo estás. Dios está dentro de ti, y tu propia divinidad también está en tu interior. Epicteto llama a las almas humanas porciones y fragmentos de Dios. Y en la siguiente generación, Marco Aurelio se refiere a la mente de cada persona como un Dios que ha descendido desde la deidad suprema. En otro momento, habla del Dios en ti, que es el daimon en ti. Y el daimon, o nous, es parte de Dios. Es parte de nuestra verdadera naturaleza. Y gracias a él tenemos la capacidad de comprender la organización racional del mundo en el que vivimos. La tarea más elevada de un ser humano es el cuidado correcto de esta divinidad, manteniéndola serena, intacta y pura. Finalmente, es una opinión general, dice Plotino a mediados del siglo III, que el Dios en cada ser humano es uno y el mismo.
Y Plotino escribe específicamente, cito, si el alma a veces razona sobre lo correcto y lo bueno, y a veces no, debe haber en nosotros unos que no razona de manera discursiva, sino que siempre posee lo correcto, y debe existir también el principio, la causa y el Dios del nous. No está dividido, pero permanece. Se contempla en muchos seres, en cada uno de aquellos capaces de recibirlo como otro yo, un alon aftón. Según Eustoquio, que fue médico de Plotino, las últimas palabras de Plotino fueron: trata de devolver a Dios en ti, ton enuminteon, a lo divino en el todo. Y el discípulo de Plotino, Porfirio, escribió a su esposa, Marcela, que el templo de la razón ha sido establecido firmemente solo en el pensamiento de la persona sabia. Se debe adornar un santuario para él por la sabiduría en su corazón. Un santuario con una estatua viviente, el nus, porque Dios imparte su forma a quien lo honra. Y así, escribió Porfirio, que el nus dentro de ti sea un templo de Dios. Recordar a Dios como supervisor de los propios planes y prácticas convierte efectivamente a Dios en un compañero de habitación, un sunicon dentro de tu alma. Y en la literatura hermética, Hermes instruye a su discípulo, enseñado en el 12º tratado. El nous proviene de la misma esencia de Dios, si es que ésta existe. Nuestro nous no es algo separado de la esencia de Dios. Es más bien algo que se expande desde Dios, como la luz del sol. Así, el nous en los humanos es un Dios. Y así, algunos son dioses, y la humanidad misma está cerca de la divinidad. Sobre todo, la humanidad es inmortal. Y también puede recibir a Dios y compartir la esencia de Dios. Por lo tanto, la idea de una chispa divina o un yo divino no es una idea exclusivamente gnóstica. De hecho, es una idea humana extremadamente antigua con una excelente trayectoria filosófica. Sin embargo, los gnósticos desarrollaron esta idea de una manera muy particular y como lo hicieron lo veremos en el próximo episodio.